¿no? Ajá, energía es calor, joules es calor. Como Q se representa, ¿no? Ajá, ¿cómo se representa? Entonces convertimos, es 0.001 metro cúbico. Estoy convirtiendo los centímetros cúbicos, ¿qué? Los centímetros cúbicos a metro cúbico. Para ya incluirlo de una vez en la fórmula, en el cálculo. Tenemos 600, ¿qué? 600 kilopascales son 600,000 y desarmamos el pascal, que es Newton sobre metro cuadrado, por el volumen que ya lo convertimos, que es 0.001 metro cúbico sobre, en este caso, ¿qué necesitamos? La constante universal de los gases. La constante de gas ideal, pero estamos hablando de aire, ¿no? Y en sistema internacional, 0.287 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. La temperatura ya la convertimos en Kelvin. A 280 le sumamos 273. 553 Kelvin. Ajá. Ese 10 a la 6 se utiliza para la conversión, pero nosotros ya lo hicimos, así que no necesitamos incluir este 10 a la 6, porque el centímetro cúbico yo lo convertí antes. Entonces la masa que obtendríamos sería 600,000 por 0.001 entre 0.287 por 553. $600,000 por 0.01 entre 0.287 por 543. $600,000 por 0.001 entre 0.287 por 553. O sea, directamente da, se eliminan los metros cuadrados, se eliminan los kilojoules. El kilojoule, de hecho, conviene que lo convirtamos al final, la cantidad da ¿qué? 3.78. Pero por el kilo tenemos que dividir entre ¿qué? Tenemos que dividir entre 1000. Ahorita les paso los cálculos. Nos está pidiendo que calcular la temperatura, ¿no? Entonces tenemos que calcular el aumento de temperatura, qué tanto fue el cambio de temperatura, ¿no? La fórmula de eso tiene que ver que con, en este caso, esta. Delta U es igual a Q, es igual a masa por calor específico con volumen constante por diferencia de temperatura. Vamos a despejar diferencia de temperatura. Entonces tenemos diferencia de temperatura es igual a Q sobre masa por calor específico a volumen constante. Entonces vamos a calcular, ahorita les mando fotito de todo. 3.5 kilojoules, vamos a ponerlo en joules de una vez, sobre la masa que es 0.00378 kilogramos por el calor específico a volumen constante.
Tenemos 0.719 kilojoules sobre kilogramo por grado Kelvin, ¿no? Entonces, ahorita hago esas operaciones. Ahorita les paso foto. Tenemos la diferencia de temperatura, ¿qué? La diferencia de temperatura es da 1287.79 Kelvin, ¿no? Necesitamos despejar la temperatura final, ¿no? Tenemos diferencia de temperatura es temperatura 2 menos temperatura 1, ¿no? Entonces tenemos que temperatura 2 es igual a aumento de temperatura más temperatura 1, ¿no? Temperatura 2, el aumento de temperatura fue que 1287.79 Kelvin más la temperatura 1, que son 553 Kelvin. Calculamos y es esto más 553. Temperatura 2 es 1840.7968 Kelvin. Ahora vamos a calcular que la presión 2 vamos a utilizar la ley de ¿qué? La ley de Gay-Lussac. Sí, se utiliza la ley de Gay-Lussac. Es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Despejamos la presión 2, ¿no? Entonces tenemos presión 2. De hecho, la habíamos utilizado en el problema anterior, ¿no? Entonces tenemos que es temperatura 1 sobre presión 1 es igual a temperatura 2 sobre presión 2. Entonces tenemos que presión 2 es igual a presión 1 entre temperatura 1 por temperatura 2. Entonces tenemos presión 2 es igual a la presión 1, que es ¿cuánto? La presión 1 es 600 kilopascales por la temperatura 2, que son ¿qué? Que son 1840.7968 Kelvin sobre la temperatura 1, que son 553 Kelvin. Ya estoy terminando. 600 por 1840.7968 entre 553 Kelvin. Se van los Kelvin. Queda presión 2 es igual a 1997.24 kilopascales, porque se van los Kelvin y solo quedan ¿qué? Pascales, ¿no? Entonces, ahorita les mando foto de todo lo que hicimos, de todo lo que obtuvimos. Ahorita comparto la imagen. Sí.
Ahorita les comparto la pantalla. Miren, entonces ahí tenemos el problema 3, ¿no? Q ya lo conocemos, ¿no? 3.5 kilojoules. ¿Sí lo estamos viendo? Sí. Q 3.5 kilojoules, volumen 1000 centímetros cúbicos. Temperatura 1 son ¿qué? 280 centígrados. La presión 1, 600 kilopascales. Temperatura 2 lo necesitamos. Presión 2 lo necesitamos. En este caso necesitamos la masa, ¿no? La masa la despejamos de esta de PV igual a M por RT, ecuación de estado de los gases perfectos. Despejamos la M, calculamos la M. Ah, pero en este caso tenemos, aquí tenemos los 1000 centímetros cúbicos. De centímetro cúbico pasamos a metro cúbico. Hice aparte la conversión, ¿no? Calculamos M. 600 kilopascales, que son 600.000 pascal, que es Newton sobre metro cuadrado, por el volumen. En este caso, entre la constante universal de, en este caso, del aire, ¿no? La constante como gas ideal, la R del aire, por la temperatura en Kelvin, ¿no? Numéricamente tenemos 3.78, pero ojo, aquí abajo tenemos kilojoule, ¿verdad? Nos queda 3.78, pero como abajo nos queda un kilo, el 3.78 tenemos que dividirlo entre los 1000 del kilo, ¿eh? Por eso es 378 kilogramos entre 1000. Porque la calculadora da directo 3.78, pero como hay un kilo abajo, ese kilo tienes que dividir 378 entre el 1000 que está abajo. Entonces, dividimos 3.78 kilogramos entre 1000 y nos da esa cantidad, ¿no? Ahora, necesitamos calcular la diferencia de temperatura para encontrar la temperatura 2. Entonces, tenemos calor es igual a masa por calor específico a volumen constante por diferencia de temperatura. Despejamos diferencia de temperatura. Diferencia de temperatura es igual a Q entre la masa por calor específico con volumen constante. Sustituimos 3.5 kilojoules entre la masa, que es esa cantidad en kilogramos, por el calor específico, ¿no? A volumen constante. Se cancela ¿qué? Se cancelan los kilos arriba y abajo y queda directo 1287.79 kelvins, porque estamos hablando de diferencia de temperatura. Ahora, diferencia de temperatura, ¿cómo se desglosa? Temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces tenemos, despejamos temperatura 2, que es aumento en la temperatura más temperatura 1. Entonces, aumento en la temperatura nos dio que nos obtuvimos 1287.79, más la temperatura 1, 553, nos da esa cantidad, 1840.79 Kelvin. De la ley de Gay-Lussac, que es esta de presión 1, temperatura 1, presión 2 y temperatura 2, despejamos presión 2. Sustituimos y encontramos ¿qué? Encontramos la presión 2. Y eso sería todo de este problema. Eso sería todo de este problema. En el que ¿Sí? dice, ese hasta arriba, donde dice 0.287, a la derecha. A la derecha, a ver, dime, acá. En donde calculamos la masa. Ajá, sí, dime. Es kilojoules arriba. Es En el kilojoules, abajo. Julio. 0.0287 kilojoules.
Kilogramo por Kelvin, ¿no? Ajá, kilojoule entre kilogramo por Kelvin. Por eso al hacer los cálculos, Julio, queda un kilo abajo, o sea, queda que 1000. Por eso Sí. el 3.78 lo dividimos por 1000. O sea, si tú haces si hacemos las divisiones, Julio, o sea, se van a ir los joules, de hecho, ¿no? Pero Sí, va a se quedar va. el kilo representa ese 1000, ¿no? Lo separamos como cantidad, entonces por eso queda 3.78 entre 1000. O sea, en la calculadora tú lo haces y queda 3.78, pero ese kilo representa ¿qué? Representa 1000. Por eso lo ponemos abajo. Lo colocamos abajo y hacemos la división, tomando en cuenta el kilo. Imagínate que separas la calle del joule. Entonces, eliminas el joule, pero te queda ese kilo que representa 1000. Sí. Por eso finalmente se divide 3.78 entre 1000. ¿Otra duda del procedimiento? ¿Me puede poner otro ratito? ¿Mande? ¿Lo puede poner otra vez? Sí, ahorita lo vuelvo a compartir. Tomen nota, por favor, y ahorita tenemos un ratito de preguntas. Sí. Ese es el problema 6.4. A ver, mire, para el lunes ya voy a tener listo toda la resolución de mínimo 3 problemas. ¿Para qué? Para que eso se vaya más rápido, ¿eh? Ya voy a tener todo escrito. Ya para que el lunes esto se vaya rapidísimo. Más rápido. Pudiéramos ver unos 3 o 4 problemas por clase. Porque ahorita el tiempo nos persigue. ¿Alguna pregunta de algún símbolo o letra? ¿O número? ¿No? Yo sé que el problema de este tipo de ejercicios es cómo ir concatenando, todos, toda la fórmula, si es porque es una y por qué no es otra. En la práctica, cuando resolvamos los problemas de la experiencia, igual les voy a subir videos de varios de la experiencia. Ya tengo resueltos 2, a ver si mañana resuelvo mínimo otros 10 y ya voy a ir subiendo los videos. Bueno, carita feliz. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Pueden Ahorita no. preguntar, en serio. Bueno, sí, es que hay que buscarle, ¿no? A este. ¿Mande? Hay que buscarle qué hacer, ¿no? Y hay que hacer varias cosas Sí, hay que con hacer las varias fórmulas. cosas, ¿no? En este caso, pues tenemos que fijarnos, ¿no? Que en este caso, como el sistema es cerrado y es que es isométrico Q es igual a aumento de energía, ¿no? Sí, Q es igual a aumento de energía, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? Porque es isométrico y porque es cerrado.
El sistema es cerrado, ¿no? Pero en la tabla, por lo bueno que en la tabla ahí dice qué cosa es y la Sí, fórmula, ¿no? yo voy a revisar la tabla porque es ahí que se fue, ya fue de detalle del libro. Yo el libro Sí. lo busqué en inglés, ¿eh? Lo busqué en inglés y no lo encontré en inglés. Inclusive en español lo puedo comprar y me sale 600. En inglés me sale como en 1200. Yo preferiría comprármelo en inglés, la verdad. Voy a ver si lo cotizo en 1000 y me lo compro. Me conviene más en inglés. Bueno, ¿tenemos dudas en la resolución del problema? En este caso, la consideración que Q es igual a aumento de energía, eso es ¿por qué? Porque en este caso es que se juntan las dos cosas, que es isométrico y que el sistema es cerrado. ¿Cómo vamos a ir apreciando estos detalles? Resolviendo más problemas. ¿Alguna pregunta de este problema? No. ¿Preguntas? Lalo, No, profe. Lalo, No, Macedo, profe. Mónica, Pérez White. De todas maneras voy a subir el video y cualquier cosa, pues en un otro ratito de asesoría. O sea, realmente los videos van a ser como más para fortalecer y ya en asesoría vamos a detalles mínimos, ¿no? Porque tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Una última preguntita? No. ¿No? Bueno, entonces, Macedo, ¿estás? Sí. A ver, Sí, Macedo. sí. Bueno, Macedo, ahorita les voy a mandar las imágenes de las leyes, y voy a subir también los videos en un ratito. Sí, profe. Ok. Sí. Bueno, entonces, así quedamos y nos vemos el lunes a las 7, Dios mediante. Sí, de hecho yo lo sigo su canal ahí en YouTube. Ok. Gracias, Macedo. Sale, Entonces, profe. estamos pendientes, cuídense, por favor, porque ese bicho está 1000 veces más agresivo. Sale, profe. Bueno, Igual, gracias. nos vemos. Profe, Nos vemos. gracias. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Adiós. Bye, Aprovechen bye. a papá y mamá si están en casa. Profe. Ey.